Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, Panamá participó recientemente de una actividad sobre negociaciones internacionales sobre, que tiene que ver sobre la lucha del cambio climático. Vamos a conversar con la jefa del Departamento de Mitigación de Cambio Climático de Medio Ambiente, Ana Domínguez, que estuvo presente en esta actividad ya en Egipto. Bueno, y nos va a hacer un resumen, ¿no?, de lo que fue la participación panameña. Bienvenida a Dumas Informa, licenciada Domínguez, y adelante. Muchas gracias por la invitación. Sí, durante las dos primeras semanas de noviembre, Panamá fue parte del grupo de países, más de 196 países que acudieron a la reunión anual y más importante en materia de cambio climático, lo que le llaman la COP, la Conferencia de las Partes, en esta edición que es la 27ª edición, es la 27ª vez que se reúnen los países desde que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas para avanzar en materia de cambio climático. Eh, Aquí acudieron más de 45.000 personas, una agenda bien exhaustiva. Y bueno, esta cumbre se perfilaba un poco con bajo perfil, valga la redundancia, ya que el mundo está viviendo la crisis de la guerra de Ucrania. Y bueno, esto es un tema global. La cumbre pasada que fue realizada en Glasgow, en Reino Unido, levantó muchas expectativas porque hubo declaraciones de China, de India, de Rusia, contundentes para la reducción de combustibles fósiles y la eliminación de los combustibles fósiles dentro de la agenda climática, que son claves para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y poder lograr los objetivos del Acuerdo de París. ¿Qué pasa en esta cumbre? Muchos de estos líderes faltaron y se siguió con lo acordado de lo que podía pasar de Glasgow a Egipto en temas como mitigación, reducción de gases de efecto invernadero, adaptación, el financiamiento que requieren los países para poder asumir esta transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático, y el tema de pérdidas y daños y cómo se paga por la compensación de los países que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático, sobre todo los países en desarrollo, los estados insulares y los países menos desarrollados. Entonces, aquí estos fueron los temas más sensitivos y hizo que las negociaciones se dividieran en dos bandos: el bando de los países en desarrollo y los países desarrollados. Los países en desarrollo exigiendo que los países desarrollados tengan medidas y acciones más contundentes que puedan limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento global con el aumento de la temperatura de 1.5 grados. Y por otro lado era, ¿dónde está el financiamiento que requiero yo para poder adaptarme al cambio climático y para poder compensar las pérdidas y daños que ya estoy sufriendo? Entonces, estos fueron temas bien álgidos que se vivieron durante las dos semanas de Egipto. Finalmente, hubo parte de la guerra ganada para los países en desarrollo, donde se estableció un mecanismo financiero para dar frente a las pérdidas y daños. Esto es un importante llamado y adelanto político, porque se establece que ya este mecanismo, después de tantos años, va a darse, va a llevarse a cabo. Y aquí un reto importante para los países como Panamá, que tienen una economía acelerada, es demostrar efectivamente cómo es la vulnerabilidad del país, cómo se va a comprobar la vulnerabilidad del país con datos. Y la Dirección de Cambio Climático es una dirección que últimamente está trabajando mucho en generar instrumentos de políticas y acciones concretas, pero basadas en información científica. Para nosotros es importante poder monetarizar el gasto público y comprobar cómo de este gasto público ha sido destinado a, a atender desastres asociados a los impactos climáticos. Ahora mismo somos testigos de inundaciones, sequías, deslizamientos, que hace un par de años no se sabía cierta ciencia que eran producto de los impactos climáticos y los efectos adversos del cambio climático. Ahora sí sabemos que el cambio climático es una realidad y se está tratando de hacer análisis donde el financiamiento público pueda medir
cuánto ha sido destinado a atender estas catástrofes a nivel nacional. Y es una Oiga, manera de poder decirle al mundo, esto es lo que el país ha invertido, por favor, necesitamos que sea compensado. cuénteme algo, ¿cómo el panameño observa por lo menos estos beneficios, ¿no? Que tiene para nuestro país al participar y estar dentro de estos temas, ¿no? Claro, para nosotros es un trabajo bien arduo el tema de poder tratar de evangelizar y llevar en palabras simples el tema del cambio climático, porque como lo que le estoy contando, todo esto emana de políticas internacionales que traslapan otras agendas, agendas económicas que están asociadas a la producción de combustibles fósiles, el tema asociado a la guerra, como países que están siendo ya afectados por el cambio climático reclaman. Entonces, esta misma agenda tiene que traducirse al productor que está en Azuero batallando y viendo cómo poder sacar su actividad económica adelante, programándose a los nuevos horarios y a las nuevas calendarios que le impone el impacto del cambio climático. Entonces, para nosotros es, es bien importante trabajar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cómo se trabaja y se educa al productor en cómo adaptarse a este nuevo cronograma que establecen los retos que tiene el cambio climático, o Así cómo es. trabajar con los jóvenes e involucrarlos, porque van a ser los nuevos tomadores de decisiones o los que van a estar sentados en las empresas o los que van a estar sentados en el sector académico educando a más gente. Entonces, para nosotros es bien importante la agenda de jóvenes. Yo creo que Panamá ha estado ahora mismo por segundo año consecutivo eh, ha estado llamando la atención por la inclusión de los jóvenes dentro de la delegación nacional. Ha sido un trabajo bien arduo y muchos países se han acercado durante estos últimos años a la delegación de Panamá diciendo cómo ustedes han preparado a los jóvenes, cómo podemos hacer para involucrar Claro, a muchos claro. más jóvenes. Así es. Oiga, finalmente, ¿qué viene ahora después de la cumbre? Bueno, como les comenté, ahora que se creó el mecanismo de pérdida, de financiero para pérdidas y daños, para Panamá va a ser un reto importante comprobar la vulnerabilidad climática y los impactos asociados al cambio climático. Nosotros hemos visto y hemos sido testigos año tras año de todos los desastres y los damnificados que deja los impactos climáticos, como ahora educar a nuestras instituciones que distribuyen este gasto público para poder identificar qué, en dónde el Estado ha invertido para poder atender estos desastres, poder contabilizarlo, porque hemos querido tener una estrategia diferente en estas reuniones internacionales, no ir con tanto discurso, sino con números. Claro, La Dirección de Cambio Climático es una dirección que está creyendo mucho en la acción política, pero basada en información científica, para poder tener luces claras y demostrar la realidad en la que vive el país en números. Entonces, para nosotros va a ser un reto bien importante poder monetarizar cómo los daños y pérdidas y el riesgo climático está afectando el gasto público y ese gasto público que puede ser utilizado en otras agendas de importancia para Panamá, como el tema de la educación y la salud, y están siendo desviados para poder atender estos desastres. así es. Bueno, como no, muchas gracias a Ana Domínguez, ella del Departamento de Mitigación de Cambio Climático, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias.